Estamos listos ya para arrancar con la primera conversación de la noche, que gira alrededor de, miren, tiene un gigantesco peso que dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia se encuentren en este momento en predicamento, tienen acciones legales en su contra, enfrentan acciones legales en su contra por su presunta participación en el caso de corrupción, esa coima gigantesca que se pagó por la instalación de la terminal de contenedores de Puerto Quetzal, ese usufructo oneroso que terminó realizando el Estado a favor de la firma catalana, TCB. Hoy vamos a conversar con Mario Alberto Taracena Collado, quien es presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados de Guatemala. Y está con nosotros Helen Mack, quien es fundadora y presidenta de la Fundación Mirna Mack. Ambos conocen, por supuesto, el sistema de justicia. Ambos pueden hablar perfectamente de la cooptación de ese sistema de justicia y, por supuesto, habremos de remitirnos también a la forma en que quedó integrada esa Corte Suprema de Justicia de una manera legal, más no legítima, en que quedó integrada y que ahora está mostrando consecuencias de esa falta de legitimidad. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a las 8:45. Mario Alberto, comencemos con usted. Cuéntenos un poquito cómo es el ambiente en estos momentos en el edificio de los tribunales. Bien, lo que pasa no solo en tribunales, sino que a nivel nacional, ya se percibe de alguna manera que el sistema de justicia ya no es el mismo de antes. El sistema de justicia obviamente tiene que responder a nuevas expectativas, a nuevas modalidades y de alguna manera hay un clamor popular dentro de la sociedad que exige una justicia de alguna manera más transparente, más objetiva que en el pasado. Entonces los jueces de alguna manera se afronten de alguna circunstancia los fenómenos que se están presentando. Ahora estamos hablando de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, uno ya en proceso de que se aceptó el antejuicio y luego el otro que ha sido aceptado como de trámite. Es decir, ¿qué representa esto para el sistema? Para el sistema es una debacle, como bien decía Juan Luis, es una consecuencia de todo lo que hemos estado viviendo. Pero para ponernos un poco en contexto y entender lo que estamos viviendo con el caso TCQ y ahora es la comprobación de cómo el Estado primero fue capturado con algunas instituciones. En un primer momento lo vimos con el caso Moreno. Si se recuerdan, se hablaba del grupo Salvavidas y de cómo ya se estaba infiltrando y penetrando y cooptando el sistema de justicia. Luego, bueno, cómo vimos el deterioro de las comisiones de postulación y cómo se van formando grupos ilegales, legales, con personas, agentes, haciendo este cabildeo, con el objetivo de lograr, bueno, yo te diría acciones y de lograr acciones, pero de modificación de leyes, con su interpretación que los pudiera favorecer en el corto o mediano plazo. De esa cuenta, en esta corte, que fue cuando creo que se puso mucho más en evidencia, primero sale la magistrada Escobar diciendo, miren, esto ha sido totalmente ilegal, el tráfico de influencias de un diputado. Pero después vimos cómo dos partidos políticos, porque ahí es donde empiezan a alinearse los intereses entre el líder y el patriota, deciden cómo va a ser la configuración de los magistrados a Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. ¿Qué grupos legales? Por ejemplo, la Asociación de Jueces y Magistrados a través de Anabela Cardona, que ella también en su doble calidad de juez y además como abogada, malinterpretando y desnaturalizando la ley, también participa y ella gana ahora, pues está ahora en una de las salas estratégicamente de sala de apelaciones de alto impacto. También como esta misma Asociación de Jueces y Magistrados pide al Ministerio de la Defensa el aval, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahí vimos que todos los que dieron clases en estos grupos, en las instalaciones del Ministerio de Defensa, también llegaron a la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? El presidente Baquiach, por ejemplo, fue uno de ellos. Hay una gran cooptación de nuestro sistema de justicia. Hay una cooptación del sistema y lo que está dándose cuenta ahorita, después de lo que sucedió con la caída de Otto Pérez Molina y lo que está pasando con el caso TCQ, estamos viendo cómo si había todo un plan para favorecerse
para el mediano y largo plazo. Y todo el mundo lo decíamos, es la impunidad del gobierno saliente y la impunidad del grupo entrante, del partido político entrante. Licenciado Taracena, yo voy a replantear la pregunta que le hizo Gustavo Berganza en su primera intervención. Es que usted nos decía que hay una conciencia en este momento en el organismo judicial que no se puede aceptar esta clase de actuaciones de una manera silenciosa, pero verdaderamente se siente adentro del OJ, se siente entre los jueces y entre los magistrados indignación porque dos de sus magistrados de Corte Suprema se encuentran en este predicamento, y hay una tercera, que es la licenciada Blanca Stalin, que se encuentra también en un predicamento muy complejo. En cualquier país del mundo, en cualquier sistema de justicia que se respete, es que esto habría sido más que suficiente para que presentaran su dimisión de inmediato. Lo que pasa es que, mire, tenemos que plantearlo desde el punto de vista jurídico. Yo entiendo que usted lo está planteando desde un punto de vista quizás social, en el cual ya se está hablando de una renuncia, pero desde el punto de la Asociación de Jueces y Magistrados, acuérdense que somos jueces de derecho, entonces lo abordamos desde un punto de vista jurídico, en el cual sabemos que está un antejuicio en que lleva sus procedimientos. La licenciada Helen Mack habla sobre la formación y cooptación de las cortes, pero lo que pasa es que es el sistema legal en sí, no es la corte la culpable, sino que el sistema se ha formado de tal manera que permite todas esas circunstancias, y se refirió también a algunas circunstancias de la Asociación de Jueces y Magistrados, porque entiendo que en algún momento, hace como 3 o 4 años, se recibió una capacitación por parte del Ejército en cuanto al manejo de armas, pero lo que pasa es que también tenemos jueces que tienen que velar por su seguridad, y no estoy defendiendo esa circunstancia, solo le estoy tratando de explicarle de que de alguna manera los jueces tienen que velar por su seguridad porque el Estado es tan débil que no brinda esa seguridad, entonces cada quien de alguna manera tiene que resguardar su seguridad. Ahora, pero mire, en el caso de los jueces y de los magistrados, ¿cómo hacemos para que sean independientes de todo este tipo de entrenamientos, de becas, de capacitaciones, de diplomados que se les ofrecen así por montones? Fortalecer y depurar de alguna manera los sistemas, porque lo que pasa es que también, como dijo la licenciada Helen Mack, los procedimientos son legales, pero de alguna manera tienen algún señalamiento en cuanto a cuestiones de otra índole, pero si realmente pretendemos mejorar la independencia judicial, debemos de mejorar esos sistemas de elección, que haya una meritocracia, que aquel juez que viene de carrera realmente pueda aspirar a una magistratura, porque como actualmente está el sistema, permítame decirlo, muchos abogados de la calle, por así decirlo, que ejercen su profesión, tienen más posibilidades de entrar. ¿Por qué? Porque ellos entran a un manejo político. Los jueces nos vemos en esa imposibilidad porque nos dedicamos a resolver. Y ya mencionó también el caso de la magistrada, que llegó el sector político, un diputado del Congreso, a ofrecerle directamente una plaza. Y esas son las circunstancias que tenemos que mantener, la independencia, y que no se elijan magistrados tanto de sala, magistrados por esas circunstancias, sino que sea un mérito de carrera, un mérito de juez, un mérito profesional en cuanto a las capacidades y aportaciones que tenga. ¿No parece haber un reclamo de independencia absoluta del OJ? No, es que yo vuelvo a decir, y por eso quería enmarcar cuál era la importancia de la cooptación del Estado, ¿verdad? Porque es cambiar las reglas y la interpretación de las reglas sociales y legales para beneficiarse ellos, porque de eso se trata. Entonces, cambiar la regla, por ejemplo, cuando nos dieron el amparo provisional, era 4 contra 1. Y de repente hubo... El amparo provisional contra la integración de las Cortes. De las Cortes. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando ya se alinearon los intereses, de repente 2 que habían dado el amparo provisional se voltearon en contra, y entonces fue cuando se perdió. Entonces, por supuesto, es legal, pero totalmente ilegítima. Todos fuimos testigos de las ilegalidades que se cometieron, de los conflictos de intereses que hubo, de todo el dinero que corrió. Y es más, cuando se hacían los escenarios, nunca nos imaginamos que todo se iba a quedar tal cual como estaba, pero ya todo estaba previsto. Incluso muchos periodistas y muchos integrantes de las comisiones de postulación dijeron que no tenían ninguna posibilidad porque ya estaba todo arreglado entre el patriota y el líder. Ahora, entonces, en el caso de los...
hablemos de dos casos específicos. El primero, hablemos del juez, del magistrado Charchal. Es decir, al magistrado Charchal, el comisionado Iván Velázquez le achaca haber recibido una camioneta blindada Land Rover como, llamémoslo así, intercambio por haber favorecido la extensión de una licencia de construcción para la terminal TCQ. Luego tenemos también el caso, por ejemplo, del juez Patán, al que se le atribuye haber negociado plazas en la SAT a cambio de bajar el monto de una multa. Es decir, digamos, ahí no estamos hablando de cosas políticas, sino que estamos hablando como de una cuestión más bien ética. Es que por eso le digo, tenemos que fortalecer la carrera judicial. Tenemos que fortalecer a aquellos jueces que vienen desempeñándose y obviamente como todo sistema se tiene que autodepurar. Esto pasa como en cualquier gremio. En cualquier gremio hay personas que realmente vienen capacitándose, vienen en un real ejercicio de una carrera y hay otros que se desvían por ahí. Licenciado Tracena, pasa en cualquier lado. Pero tratándose de un magistrado de Corte Suprema, ¿no se convierte el antejuicio y el proceso legal en un parapeto del magistrado que está señalado y verdaderamente en una forma de ensombrecer o de demorar, de afectar profundamente a la convicción de la ciudadanía de que quienes administran la justicia son verdaderamente imparciales e impolutos? Asunto que ¿En qué sentido el parapeto? Es decir, se protegen detrás de esas... ¿Del antejuicio? Detrás del antejuicio y detrás del procedimiento legal. Cuando un magistrado de Corte Suprema es señalado de un hecho tan terrible, ¿lo más correcto no es que él mismo dimita y se separe? Lo que pasa es, como le digo, ese es el aspecto y la percepción social. Pero si lo trasladamos al sistema jurídico, está legalmente regulado. Incluso si vamos a la ley reguladora de materia de antejuicio, pero nos dice que el antejuicio es irrenunciable. Sistema de justicia del que usted participa, porque le hace daño al sistema de justicia del que usted participa. Yo entiendo, socialmente se tiene esa percepción y hay sectores sociales por ahí que piden la renuncia. Pero tenemos que respetar los procedimientos legales y una renuncia es una cuestión voluntaria. Yo no quiero sonar como Otto Pérez, pero hay un principio de presunción de inocencia, Helen. ¿Qué hacemos con eso entonces? Bueno, por eso está la investigación, pero aparte es que él habla de la carrera judicial y está bien, pero cuando la Asociación de Jueces y Magistrados, por ejemplo, se rechaza, por ejemplo, de que las faltas éticas sean sancionadas, por ejemplo, es porque para poder hacer valer el artículo 207 de que tenés que tener la reconocida honorabilidad, entonces seguimos teniendo eso. Resoluciones legales, pero no legítimas. Y es lo que hace que no haya confianza en el sistema de justicia por la ilegitimidad. Y vuelvo otra vez a lo que decíamos al principio. Están ahí para cambiar las reglas del juego. Miren, yo entiendo el punto de Gustavo, el cuestionamiento respecto a la presunción de inocencia, por supuesto, es un principio jurídico y es un principio constitucional. Pero señores, en el caso de la magistrada Blanca Stalin, en contra de ella no pesa ningún proceso legal. Sin embargo, el hecho de que su hijo se encuentre señalado, sin duda oscurece, ensombrece su magistratura. Así es. Puede, digamos, en cualquier sistema democrático que se precie, una magistrada suprema no permanecería en esa posición, aunque la ley la ampare. Pero aquí se vuelve una cuestión, usted me dice estrictamente de orden social, es que ¿cómo se hace respetar un sistema de justicia si no es enarbolando la bandera de la ética y de la absoluta independencia? Por eso el principio de la reconocida honorabilidad, Juan Luis. Un sistema respetando los sistemas procesales, precisamente, porque para eso está el derecho. Yo entiendo también la posición acá de la licenciada Helen Mack, que queremos ya resultados y tal vez cosas que parecen tan obvias socialmente, pero respetando los procedimientos legales, la presunción de inocencia. Pero mire, pues, respetando los procedimientos legales, permitimos que Alejandro Sinibaldi se sentara en la sala de Manuel Valdizón para discutir cómo habría de integrarse Cortes de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia. Es que ese no es procedimiento legal, eso es el subterfugio que menciona. Pero ese fue el procedimiento, digamos, ellos llegaron al Congreso de la República e integraron de manera legal. Estamos hablando de instituciones procesales y el antejuicio es una institución procesal, perdón. Entonces, termine su argumento y luego habla ya. Sí, perdón, solo para concluir la idea. Si la ley nos indica, la misma ley reguladora en materia de antejuicio nos dice que es una garantía del funcionario y es un derecho irrenunciable, es un principio legal y es un instituto del derecho procesal penal.
¿Ya? Y entonces, son los procedimientos. Ya la otra semana, la Comisión Pesquisidora del Congreso dará su resultado. Y entonces debemos de llevar las circunstancias por los caminos realmente procesales. Porque mire, yo estoy seguro, el pueblo de Guatemala realmente no quiere linchamientos, no quiere sangre. El pueblo de Guatemala quiere justicia. Y a eso tenemos que apuntar. Helen. Mira, yo vuelvo a hacer un poco la diferencia. La parte ética, aunque digan que no es, ellos dicen, o así decían las comisiones de postulación, incluso el padre Cascarrabias, ¿verdad? Que era subjetiva, no es subjetiva, porque hay principios éticos. Ahora, tú no podés obligar a una persona a que sea ética y cumpla con su moralidad. Eso es una cosa, y aparte es la ley. Por eso es que hablamos de la legalidad, pero que es ilegítima. Entonces, él tiene el derecho a presunción de inocencia y nadie se lo está quitando. Pero por razones éticas es que ellos deben de renunciar, porque en cualquier lado del mundo ya hubieran renunciado. O como cualquier otro ministro que hemos tenido grandes escándalos, lo primero que hacen es renunciar, pero tiene que ver con las cuestiones éticas. En Asia, por ejemplo, hay muchas costumbres que cuando ya tu honor está mancillado, lo que hacen es mejor suicidarse, por el alto concepto que tienen de lo que tiene que ser un funcionario público y su estándar ético y moral que tiene que tener como funcionario público. Y aquí es todo lo contrario. No renuncio, porque si renuncio, entonces todavía me veo más vulnerable, ¿verdad? Ahora, en el caso de las faltas éticas de los magistrados, es decir, ¿hay alguna posibilidad? ¿Cómo se resuelven esas dentro del contexto de la carrera judicial? Hay procedimientos administrativos dentro del organismo judicial. Van desde faltas leves a faltas gravísimas. Y las faltas gravísimas le representan a usted una separación del cargo. Ahora, pero digamos, esas faltas gravísimas son en el ejercicio del cargo. En el ejercicio del cargo. No es previo al ejercicio del cargo como sucede con Vladimir Aguilar. Correcto, porque ahí se juzga la función judicial. Si alguna persona perteneció a otra institución, obviamente eso escapa del ámbito judicial. A usted se le va a juzgar dentro de su función jurisdiccional. Su función como Pero juez, digamos, como sí cabría entonces que ese consejo encargado de aplicar las sanciones administrativas analizara, por ejemplo, la acusación que se le hace al magistrado Charchal de haber aceptado esa camioneta Land Rover, ¿no? Lo que pasa es que aquí también tenemos que evaluar alguna circunstancia. Dentro del derecho penal existe la prohibición de la doble persecución por un solo hecho. Entonces, es un solo hecho que se está marcando. Y este hecho no puede venir usted y decir, bueno, lo vamos a perseguir aquí, lo vamos a perseguir aquí, lo vamos a sancionar acá, lo vamos a sancionar acá. Porque se da la doble persecución y la doble sanción. Si usted tiene un hecho por el cual se le acusa, entonces justo es que se le procese y se le podría ser la posibilidad de que se le sancione, pero una vez. No se le va a estar sancionando cada vez. Pero aquí no hay doble persecución. A él lo están acusando. No, pero digamos en el caso de como planteaba yo la pregunta, ¿no? Sí, lo que pasa es que... ahí tienes que hacer reformas al Código Procesal Penal y sancionar el tráfico de influencias, los conflictos de interés. Eso se tiene que sancionar, el uso de la información privilegiada. Pero eso no está contenido ya en las reformas de la ley anticorrupción. ¿No los afecta? Bien está regulado. Sí. Pero es lo que vamos. Es que te digo que ahí, porque ahí ya no lo vuelvas a hacer, ¿oíste? Esas son las sanciones que hay. No, es que no lo volvamos a hacer. Hay sanciones y han habido destituciones. Entonces, yo sé que de alguna manera el sistema... ¿Cuál, licenciado? Mire, Giselle Reynoso tuvo que llegar a proceso. Vaya, está sujeta a un proceso. Porque y está a la espera de una sentencia. Porque la CICIG se lo enderezó. Lo que pasa es que a veces acusamos y no presentamos pruebas. Ese es el gran problema. Y esa es la garantía realmente. Caferata Nores lo dijo. Son las pruebas las que condenan, no los jueces. O sea, usted presenta pruebas. ¿En cuanto a qué? A ver, tu actitud ética. Por ejemplo, si tú has tenido conflictos de interés, que eso lo vimos en las comisiones de postulación. El postulado era el postulante quedaba electo. Es lo que está pasando ahorita. El reto que van a tener los jueces en este momento es si realmente son leales al juramento de respetar, que son solamente a la ley, a la Constitución Política de la República, independientemente de quién los eligió. Y esa es la prueba que se le va a poner, por ejemplo, al juez Fredín García.
Sí, juez pesquisidor. el pesquisidor. Licenciado, la Asociación de Magistrados y de Jueces se ha reunido, ha sido convocada para tratar este tema tan relevante que dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia se encuentren sometidos a proceso legal. Sí, lo hemos derogado. Incluso hoy tuvimos una conferencia académica con jueces, ¿va? Y de alguna manera, como bien lo decía acá el licenciado Berganza, ¿va? Existe alguna cuestión de interés entre jueces y magistrados del acontecimiento nacional que está sucediendo en cuanto a los antejuicios. Pero también somos claros de que, de alguna manera, los jueces tienen que dejar que los procedimientos funcionen. Y el procedimiento ahorita va para el Congreso de la República. Y ahí lo que tenemos que esperar es de que las comisiones trabajen. No podemos venir y decir, mire, actúe de esta manera, sino que tenemos que respetar esa determinada independencia, independientemente de quién la integre, porque son los sistemas. Bueno, ahora tenemos esto en manos, en primer lugar, del Ministerio Público y posteriormente de la Corte Suprema y en manos del Congreso. Ese es el presente. Escenario. Ese es el presente. Hablemos del futuro. ¿Va a mejorar esto con las reformas que se proponen de la CICIG y del El sistema de justicia, la sistema de reforma justicia? constitucional. Yo creo que hay muchas de las propuestas en las que uno, por eso es que uno se inscribe para el tema del diálogo, porque sí creo que hay muchas cosas que no solamente deben de ser de forma o superficiales, porque es como mover el cotarro, pero que no pase nada. Entonces, verdaderamente, y creo que Alexander Einstein en algún momento lo dijo, ¿verdad? Estos solamente son ajustes, no necesariamente las reformas que nosotros quisiéramos al sector justicia. Pero lo tenés que hacer así por el mismo contexto de quiénes son los que van a discutir las reformas. Nuevamente, viene la ilegitimidad. Entonces, las reformas que se están proponiendo, como te digo, hay una oposición de muchos que no quieren sancionar. La carrera judicial te incluye en los tribunales disciplinarios y no quieren entrar en las sanciones, te incluyen las evaluaciones, los magistrados no quieren que ser evaluados. Y entonces, si todo es, hagamos la discusión, volvámosla y entorpezcámosla, pero que no pase nada. Entonces, ahí es donde viene la excepción y ya lo vimos, por ejemplo, con la ley electoral y de partidos políticos. Venía todo el clamor popular, hicimos el escándalo, ellos hicieron se fue a la Corte de Constitucionalidad, regresó para que no se quedara en nada. Entonces, eso es el temor que muchos tenemos, por ejemplo, cuando ya estás hablando de discutir reformas constitucionales, pero que sabemos que se tienen que hacer. ¿Ustedes, licenciado, como jueces y magistrados, van a participar en esa discusión de la reforma al sistema de justicia? Es un deber, tenemos que participar. Nosotros ya estamos inscritos como asociación de jueces en todas las mesas de diálogos que se van a realizar a nivel departamental, que Quetzaltenango, Huehuetenango, Cobán, Petén. El último termina el 3 de junio en la antigua Guatemala. Pero sí es un deber, no solo ciudadano, sino como sector justicia, que debemos de participar. También somos conscientes, como dice el licenciado Alemán, de que no son las reformas suficientes que se necesitan, pero tenemos que participar y proponer. A ver, mencióneme usted personalmente, ¿qué otra cosa le agregaría al menú que ya se propone para discusión? Yo le agregaría que se respete la verdadera carrera judicial. Hay una definición que empieza desde juez de paz, o sea, respetando todas las instancias, ¿ya? Y entonces yo creo que eso es lo que realmente se debe fortalecer. Porque está bien que entren también de afuera, pero lo que pasa es de que también tiene una plusvalía y un valor esa circunstancia de la experiencia. Y obviamente también se está proponiendo que el plazo se amplíe a 12 años, porque ahorita actualmente duran 5 años. Entonces, es muy corto tiempo para aplicar toda esa experiencia. Con 12 años, nosotros consideramos por ahí que se debe de reevaluar el tiempo, porque realmente hay que aprovechar toda esa experiencia. Porque entra alguien 5 años y después viene la reelección, que el clamor también popular es no a la reelección, entonces salen, entran otros 5. Y entonces es un constante devenir de la justicia en cuanto a que ingresan y salen. ¿Y no le preocupa la debilidad? Digamos, pensando en que está de acuerdo con esa ampliación del plazo de funciones para jueces y magistrados, ¿no le preocupa la debilidad del sistema de supervisión? Porque ¿para qué vamos a tenerlos de 12 años si no están verdaderamente supervisados? Lo que pasa es que también tenemos que mejorar esos controles. Vea, lo que pasa, yo le voy a decir, estamos conscientes de que hay faltas a la ética y se juzgan también administrativamente, pero hay algunas cuestiones también de que se deben de juzgar penalmente, ¿ya? Por ejemplo, estamos revisando el proyecto de la ley de la carrera judicial. Entre las faltas se indica que es una falta que el juez porte su arma de fuego ostentosamente en los pasillos del tribunal.
pero ya están tipificando doble, porque eso ya es delito, es portación ostentosa de arma de fuego, en cualquier lugar donde la porte, ¿ya? Y entonces tenemos el tipo penal acá y se está replicando como una falta, entonces a eso es lo que tenemos que nosotros que Pero ver. yo a lo que voy, mira, la ley de carrera existía, la ley del consejo existe. Si la hubieran aplicado, se fortalecer el sistema, la ley de carrera, si hubieran aplicado la ley de carrera tal como está hoy, no hubiera pasado que, por ejemplo, la que era secretaria o la administradora del Colegio de Abogados con 5 años de experiencia pudiera llegar a ser magistrada y una juez con 30 años de experiencia Hubiera sido quedar excluida. quedar excluida. Es que la meritocracia. Entonces, eso no tiene nada que ver con la meritocracia, por favor. No. O sea, fue la forma ilegítima de cómo se eligió. Y si los jueces quieren volver a ganar su legitimidad, tienen que demostrarlo con hechos concretos. Señores. Y no solamente accionar porque así va a ser, ¿verdad? O cuándo le van a pasar la factura. Por eso es que la sociedad civil tiene que seguir poniéndole el ojo al sistema de justicia. Gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos rápidamente con Rocío Lazo. Ella nos cuenta qué se dice en redes sociales sobre este tema. Gracias, Juan Luis. Ya usted pudo escuchar la conversación durante este primer bloque y nos interesa muchísimo saber sus comentarios. Puede participar a través de nuestras redes sociales. Comenzamos con el comentario de Jacqueline Ruiz. Tiene razón, por ética y dignidad tienen que renunciar, no porque lo manda la ley. Oscar Ismael Flores, eso no sorprende. Lo sorprendente es que solo sean 2. Más que los designados, los designantes. La reforma electoral es mucho más urgente y trascendental que la constitucional. Ese es el comentario de Raúl. Por su parte, Mario nos dice, si se suicidaran nos quedaríamos sin Corte Suprema de Justicia, pero no lo hacen porque la vergüenza pasa y el dinero se queda. Rosario de León, este licenciado será próximamente magistrado, con lo que defiende ya se ganó el puesto. Jorge Beteta, lo mejor es que el pueblo eligiera todo, no se puede comprar a todo el pueblo, sino que elijan todos los jueces. María del Carmen Aceña, deben desactivarse las mafias que se han enquistado en los 3 organismos de gobierno y cambiar procedimientos. Creo que se debiera legislar y que nadie tenga paraguas de protección y por ética el colegio o congreso debieran apartarlos. Eso nos dice Luis Sosa. Y por último, soy Chapín sin justicia. Una vergüenza que se hable que en el organismo judicial de Guatemala se corren grandes cantidades de dinero. Le agradecemos por todos sus comentarios y lo invitamos a seguir mostrando su opinión a través de nuestras redes sociales. Vamos a la pausa y volvemos con más.